conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 19 de este hermoso curso titulado Las Epístolas Paulinas. Hoy no te lo puedes perder, tenemos bastante que hablar. Vamos a estar entrando a lo que es la primera epístola a los tesalonicenses, que me lleva a este punto, amados hermanos. Vamos a tener que, este curso es bastante largo y entonces lo vamos a tener que separar por secciones. Ahorita vamos a terminar lo que es las epístolas generales de Pablo y vamos a hacer un curso adicional que primeramente Dios podemos cubrir todas las demás epístolas que nos faltan, lo que son las epístolas carcelarias y lo que son las epístolas pastorales. Entonces te dejo saber, este curso solamente va a tener 12 semanas, y lo que es equivalente a 20 lecciones. Amén. Entonces espero de que esté siendo de mucha bendición. Tenemos 2 lecciones más para terminar y concluir este curso, amados hermanos. Y por favor está atento cuando abramos el próximo curso de epístolas paulinas, que van a ser probablemente epístolas carcelarias. Y es muy probable que juntemos ahí las dos, lo que son las dos secciones, las epístolas carcelarias y también las pastorales. Amén. Pero bueno, entremos entonces a esta enseñanza del día de hoy, que va a ser algo que va a impactar nuestras vidas. Vamos a entrar a ver lo que es Primera de Tesalonicenses, que va a ser de mucha bendición para nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que hemos aprendido en este curso. Ahora te pedimos, Señor mi Dios, de que nos bendigas en el nombre de Jesús y estés con nosotros el día de hoy, en todo lo que vamos a enseñar y aprender, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, tenemos bastante que vamos a ver el día de hoy y quiero pedirte por favor que me acompañes a lo que es la primera epístola a los tesalonicenses. Empecemos como usualmente lo hacemos, hablando un poquito acerca de la ciudad, un poquito acerca del autor, y nos damos cuenta que nuevamente es Pablo, el autor, primera de Tesalonicenses 1:1, pero curiosamente menciona Pablo a otros personajes. Vayamos ahí al capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el mismo Silas. Amén. Es el mismo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo interesante ocurre aquí. Nos vamos a dar cuenta que Pablo habla en plural y también en singular, dando a entender de que él es el que está escribiendo la epístola, pero tiene acompañantes también con él. Miremos ahí, por favor. Por lo cual quisimos ir a vosotros, quisimos está en plural, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y el capítulo 3, versículo 5 también nos da la misma idea. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, aquí está escribiendo Pablo. Pablo es el autor de esta epístola, pero tiene a otros personajes como Silvano, que es Silas, y a Timoteo con él. Amén. Ahora, también la fecha es importante. Los estudiosos creen que fue escrita desde Corinto en su segundo viaje misionero. La fecha que más le dan es el año 50 y el año 51. Y hermano amado, esta epístola muy probable es la primera carta o primer escrito del Nuevo Testamento. Es el primer escrito del Nuevo Testamento en el año 50, año 51 después de Cristo. Amén. Antes de los evangelios también. Ahora, eso es mayor parte de los estudiosos creen eso. También tenemos que saber que Tesalónica era la capital de Macedonia. O sea que esta era una ciudad muy importante, no era cualquier cosa Tesalónica. Amén. Y la iglesia de Tesalónica nace ahí en la descripción que nos da el libro de Hechos, capítulo 17, en una sinagoga de los judíos, pero donde también se nos explica que muy probable habían griegos. Miremos por favor Hechos capítulo 17. Vamos ahora a ver aquí, donde dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y mire por favor, versículo 4, esto nos da la impresión que en la sinagoga había gente griega, lo que se conoce como gentiles. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, ¿te das cuenta? Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, démonos cuenta que muy probable en esta sinagoga habían griegos que también buscaban el camino. Ahora, su tema principal es el regreso de Cristo en consuelo. Y esto es muy importante que hagas nota de ello, porque el segunda de Tesalonicenses va a ser el regreso de Cristo, pero ya no en consuelo, sino va a ser en juicio. Pero esta primera de Tesalonicenses es el regreso de Cristo en consuelo. Interesante. Ahora, este es el documento, se cree que este es el documento más antiguo que se tiene. Es el primer documento escrito del Nuevo Testamento, como te lo estaba mencionando anteriormente. O sea que, amado hermano, aquí vamos a encontrar cómo era aquel pensamiento de aquella primera iglesia. Interesantemente, amados hermanos, el documento más antiguo del Nuevo Testamento tiene que ver con la venida del Señor. Esa era la prioridad de la iglesia, lo cual vamos a ver porque Pablo les deja claro cómo es de que deben de vivir. Muchos de ellos pensaban que el Señor iba a regresar durante su tiempo y comenzaron a vivir un poquito desordenadamente, lo cual lo vamos a entender después. Dejaban sus trabajos y algunas otras cosas que dicen los estudiosos. Pero miremos entonces algunas cosas importantes que necesitamos ver de esta epístola. Vayamos ahí, por favor, a la próxima parte, donde se nos va a enseñar lo que es las palabras claves. Y date cuenta, esta es una hermosura, amados hermanos, de poder ver las palabras claves de esta epístola. ¿Por qué? Porque aquí podemos darnos cuenta de qué se trata la epístola. Como siempre te lo he mencionado, confortar, consolar se repiten 8 veces aquí en esta epístola. Confortar y consolar. Por eso es el regreso de Cristo
en consolación o en consuelo. Amén. Pero también fe se repite 8 veces aquí. Noche se repite 6 veces, y es que el capítulo 5 nos habla bastante acerca de los que están en la noche y cómo los va a sorprender la venida del Señor. Amén. También esperanza o esperar se repite 5 veces. Amén. Espíritu se repite 5 veces. Gozo, gozamos, se repite 5 veces. Y venida se repite 5 veces. Amén. O sea, hay bastante aquí que podemos ver y podemos agarrar, amados hermanos, de qué se va a tratar esta epístola. El propósito de esta epístola era corregir su escatología concerniente a la venida en secreto de Cristo. Ahora, el tercer punto tiene que ver con el tema principal y algunas cosas que vamos a aprender. Por ejemplo, debemos de esperar ese día. Capítulo 1, versículo 10. Miremoslo por favor. Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También el capítulo 5, versículo 23, todo nuestro ser debe ser guardado, dice ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata esta epístola. También el capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, hay bastante acerca de este tema aquí, que nos vamos a concentrar completamente en este tema de la venida de Cristo. El verso clave o principal de esta epístola es 1 Tesalonicenses 4:16, donde se nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué interesante. Entonces, regresemos a ver un poquito lo que ya habíamos mencionado. Habíamos mencionado que 1 Tesalonicenses es parte de las epístolas generales o epístolas doctrinales, y aquí es donde vamos ahorita. Amén. Ahí es donde nos vamos, primera y segunda Tesalonicenses es donde nos vamos a quedar. Vamos a continuar epístolas pastorales y epístolas carcelarias después en otro curso. Ahora, también recuérdate que habíamos mencionado que 1 Tesalonicenses fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Amén. Mencionamos eso anteriormente. Ahora, ¿dónde estaba Tesalónica? Tesalónica estaba en Grecia. Amén. Es la capital de Macedonia. Todo esto es Grecia, en Europa. Interesante, ¿verdad? Ahora, miremos por favor todos los versículos bíblicos que hablan de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses. Eso es algo hermoso que tenemos que ver. Cada uno de estos versículos bíblicos. Miremos ahí en 1 Tesalonicenses 1:10. Amén. Ya lo habíamos visto. 1:10. Donde se nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. También nos muestra 1 Tesalonicenses algunos otros detalles, como el capítulo 2, versículo 19, donde se nos dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dando la impresión de que en la venida del Señor Él viene a galardonar.
Amén, como ya lo hemos visto en otros versos también. También capítulo 3, versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Debemos de vivir en santidad. Punto número 4, capítulo 4, versículo 14, donde se nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es un punto importante. Los que durmieron regresarán con Jesús. Parece, amados hermanos, como que los tesalonicenses tenían preguntas acerca de estos detalles. Amén. Como qué iba a pasar con las personas que estaban muriendo de su iglesia, probablemente qué iba a pasar con ellos, que también esperaban la venida del Señor. Amén. Entonces Pablo aclara esos puntos acá. Punto número 5. 4:16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el arrebatamiento será con voz de mando. Amén. Pero también dice el sexto punto, en el arrebatamiento los muertos resucitarán primero, dice aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Después el punto número 7, capítulo 4, versículo 17. Sí, ese lo acabamos de leer. Los que vivimos seremos arrebatados al encuentro de Jesús. Punto número 8. Los hijos de luz estarán listos. Este es otro punto muy importante. Estamos viendo todos los versos que mencionan aquí en Tesalonicenses acerca de la venida de Cristo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, los hijos de luz estarán listos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Punto número 9. Ese día sorprenderá al mundo en tinieblas como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Se nos da a entender que los que están en tinieblas van a ser sorprendidos. Es más, el verso 2 menciona algo así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Entonces, verso 2, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Punto número 10. Dios no nos puso para ira. Capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Y el punto número 11 nos muestra que Dios preservará a su pueblo para la venida del Señor. El versículo 23, 5:23 dice esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tienes una lista, amados hermanos, de todos los versos que tienen que ver con la venida del Señor en Primera de Tesalonicenses. Pero nos vamos a dar cuenta que Pablo toca otros temas de importancia en relación con la venida del Señor. Por ejemplo, toca aquí en el capítulo 3, versículo 12.
donde se nos dice acerca de la necesidad de crecer y abundar en amor unos para con otros. Ahora, no es coincidencia que este tema lo está tocando aquí Pablo, porque toda la epístola tiene que ver con este tema de la venida de Cristo. Y una de las cosas que viene a buscar el Señor es ese amor y el crecimiento. Dice aquí que debemos de crecer y abundar en amor unos con los otros. Esto no es coincidencia. Esto es una de las razones. La falta de esto es una de las razones por las cuales mucha gente se va a quedar y no se va a ir con el Señor. Porque le faltó amor y le faltó crecimiento. Entonces este es un punto muy importante. Yo te puse ahí una lista de cosas de importancia. El Señor es la fuente de nuestro crecimiento. Debemos crecer y abundar en amor. De esta manera nuestros corazones son afirmados en espera de la venida. Amén. ¿Qué dice este versículo? Dice así, versículo 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros. Unos para con otros, dice. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Ahí lo dice el capítulo 3, versículo 12 y 13. Pero lo segundo que también me llama la atención, que Pablo habla en esta epístola, es la santidad. Toma varios versos, amados hermanos, para mostrarnos acerca de la importancia de la santidad. Comienza diciendo que es la voluntad de Dios. O sea, no hay forma de evitarlo si queremos agradar a Dios. Amén. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en santidad. Segundo, debemos de no vivir en pasiones de concupiscencia. No imitemos a los gentiles, es otro de los puntos que toca acá. Y también que ninguno engañe a su prójimo o se aproveche al respecto de la impureza. Eso es lo que dice ahí en el versículo 6 y 7. Dice así, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Lo tercero que menciona aquí Pablo, que también es de mucha importancia y muy probable, como te mencioné, algunas personas habían dejado de trabajar para esperar la venida del Señor. Y entonces Pablo toca este tema no solamente acá, sino en la segunda carta también. Miremos por favor el capítulo 4, versículo 11 y 12. Lo tenemos, dice así. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Algunos preguntan, pastor o señor, si yo estoy esperando la venida del Señor, ¿cómo lo debo esperar? ¿Será de que tengo mis negocios? ¿Será que tengo mi trabajito? Sí, eso es lo que está mostrando la palabra de Dios. Ese es el contexto de estos versos. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, este tema también lo toca Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 11 al 15, donde dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, debemos trabajar y vivir honradamente, en espera de la venida de Cristo, pero con los pies en la tierra.
También se nos habla, amados hermanos, acerca de la importancia de velar. El día del Señor sorprenderá a los que caminan en tinieblas. Capítulo 5, verso 2 lo menciona. El día del Señor empieza con el arrebatamiento. Mira cómo es que dice aquí el capítulo 5, versículo 2. Vayamos ahí, por favor, capítulo 5, verso 2. Donde dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Ahora, nosotros estudiamos cuando vimos profetas menores, si no me equivoco, vimos el día del Señor. También cuando entramos a ver escatología, vimos el día del Señor. Pero aquí se nos da una información muy importante, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Me gustó bastante lo que menciona un comentario bíblico, es el comentario de Matthew Henry. Déjame ver si lo encuentro. Comentario de Matthew Henry, creo que es este. Mira lo que dice acerca del día del Señor. Capítulo 5, verso 2. Y me llamó la atención lo que menciona. Aquí está. El día del Señor no es otro que el día de Jehová, ya anunciado anteriormente en Isaías 2:12 y Joel y todo lo que vimos, ¿te recuerdas? En profetas menores y mayores. Pero aquí da una nota. Recordemos que día no significa aquí un espacio de tiempo de 24 horas, sino un extenso periodo de tiempo que comienza con la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Esto me llamó la atención bastante. Amén. Entonces da la impresión de que el día del Señor empieza aquí con lo que es la tribulación que se viene a la tierra, pero sabemos de que antes de la tribulación viene el arrebatamiento, que se nos está escribiendo en el capítulo 4, que ya lo vimos. Amén. Entonces, también démonos cuenta, amados hermanos, que se nos mencionan dos figuras aquí en el capítulo 5, que es importante notar. La primera, el ladrón en la noche. Esto nos habla de lo inesperado que será ese día, hermanos. Amén. El ladrón en la noche, así como cae un ladrón en la noche. Pero también nos habla de la mujer encinta. Y esto es un mensaje para la iglesia, hermanos. Nos habla de los incrementos de las señales hasta que llegue ese día. Así como la mujer encinta tiene los dolores de parto y van incrementando, así va a ser ese día. Esto nos lo dice ahí el ladrón en la noche, lo dice en el versículo 2, capítulo 5, verso 2. Y lo que es la mujer encinta lo dice en el verso 3, capítulo 5, verso 3. Qué interesante. Ahora, hay tres palabras con referencia a sus venidas, aquí en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. La primera es parusía. Aparece 4 veces en 1 Tesalonicenses. Algunos de esos versos son estos. Amén. 1 Tesalonicenses 2:19, el 3:13, el 4:15 y 5:23. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Mira lo que encontré aquí en este diccionario o comentario bíblico, Barclay. Dice, en los papiros y en el griego helenista, parusía es la palabra técnica que se usaba respecto a la venida de un emperador, de un rey, de un gobernador y en general de una persona importante a la ciudad o a la provincia. Varios estudiosos ponen la parusía, amados hermanos, que es la venida en secreto del Señor. Amén. Varios estudiosos lo ponen ahí. Y una de estas otras palabras la pone al final, en la venida pública del Señor. Entonces vamos a ver eso después con una gráfica, pero recuerda ese detallito ahí. La segunda palabra que aparece también con relación a su venida que tenemos que estudiar es la palabra apocalipsis. Apocalipsis.
está relacionada a Apocalipsis. Amén. Aparece una vez en 2 de Tesalonicenses, aquí en el versículo 7, capítulo 1, verso 7. Y esta palabra significa revelación, manifestación o manifestar. Y la otra palabra que vamos a estudiar es epifanía. Amén. Lo estoy diciendo como usualmente se dice en el español, pero se escribe así en el griego transliterado. Epifanía. Aparece una vez en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8. Estas tres palabras que tienen que ver con las venidas de Cristo, amados hermanos, aparecen en estas dos epístolas. Esta palabra, epifanía, significa manifestación, aparición o venida. Y esta es la que usan usualmente algunos estudiosos para decir, esta es la venida en público. Parusía es la venida en privado y epifanía es la venida en público. Amén. Ahora, ¿cómo se mira todo esto en una gráfica? Se mira de esta manera. Vamos a darnos cuenta que ahora tenemos los 7 años de 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. La parusía sería aquí, es la venida en secreto del Señor, donde va a ocurrir un acontecimiento muy importante que se llama en el griego transliterado harpazo. Amén. Que aparece ahí, esta palabra aparece en 1 Tesalonicenses 4:17. Harpazo significa arrebatar o apoderarse. Amén. Miremos 1 Tesalonicenses 4:17, donde se nos dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Estamos? Ahora, esto también significa, amados hermanos, de que va a ser una venida en secreto. Amén. No lo va a entender el mundo. Ahora, la otra venida es la venida en público. Y este es al final. Es la que se le conoce como epifanía. Amén. Recordémonos algunos detalles que nos daba Tesalonicenses. Uno de ellos es que viene con sus santos. Y el otro es que viene con sus ángeles. Amén. Viene con sus santos y viene con sus ángeles. Vayamos por favor ahí al capítulo 3, versículo 13, donde se nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Te das cuenta? Entonces vienen los santos, quiere decir que ya se los llevó. Amén. Y vienen también los ángeles, porque Él viene a dar guerra en su segunda venida. Amén. Lo que conocemos como la segunda venida. Dice ahí el versículo 7, 2 de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Entonces, démonos cuenta que esto también lo menciona Zacarías. Amén. Capítulo 14. Y nos dice Zacarías un detalle muy importante acá. Vayamos por favor ahí al capítulo 14, versículo 5. Lo tenemos, versículo 5, donde dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Nos damos cuenta? Entonces todo esto ya está. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, nos da también, 19:14, nos dice este otro detalle: y los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nos dicen varias cosas. Una de ellas es los ejércitos celestiales. Rápidamente pensamos nosotros en solo ángeles, pero no. Los ejércitos celestiales también va a ser la iglesia que ya fue arrebatada. ¿Por qué? Porque la describen con vestidos de lino finísimo. Y el capítulo 19, el contexto de este verso, ya nos había dicho que el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Ya lo habíamos visto esto antes en escatología. Pero también se nos dice que van a ser con caballos blancos. Amén. Entonces, este acontecimiento, amados hermanos, está a punto de suceder. La parusía está a punto de suceder. Esa venida en secreto. Y debemos de estar listos. Primera de Tesalonicenses nos da varios detalles de cómo debemos de vivir. Nos decía que debemos de vivir en santidad. Nos decía que debemos de crecer en amor unos por los otros. Nos decía también, amados hermanos, que debemos de trabajar para que no nos falte nada en espera de esa venida. Nos dieron varios detalles aquí, amados hermanos, que yo espero de que hayan sido de bendición. Por favor, no te pierdas el próximo video, la lección 20, que es el final de este curso, o de este curso que estamos dando. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la lección número 20. Saludos, nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.